¿Qué es lo que realmente dice la Biblia sobre el sexo? ¿Es un tema tabú, una cuestión de la que no se debe hablar, o hay más en juego de lo que solemos pensar? En una era donde la información y las opiniones sobre el sexo están al alcance de la mano, es crucial volver a las raíces y entender qué es lo que realmente enseña la Biblia. Hoy, en Viaje Bíblico, desentrañaremos uno de los temas más importantes y a menudo malentendidos de las Escrituras. Pero no te equivoques. No se trata de un sermón o una lección moralista. Se trata de entender la verdad, la verdadera intención detrás de lo que Dios ha revelado sobre la sexualidad. Quédate con nosotros y descubre la verdad que nadie te ha contado. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque el sexo es una parte fundamental de la experiencia humana, y comprenderlo desde una perspectiva bíblica puede transformar no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestra relación con Dios. Prepárate para explorar pasajes que quizá nunca hayas considerado y para ver cómo el diseño divino del sexo puede ser mucho más liberador y enriquecedor de lo que jamás imaginaste. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, la Biblia ofrece una visión coherente y profunda del propósito y la moralidad del sexo. La Biblia no evita hablar del sexo. De hecho, lo aborda de manera directa y clara. Desde el principio, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito específico, y parte de ese propósito incluye la unión sexual. En Génesis 2:24 se establece el fundamento para el matrimonio y la intimidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta frase, una sola carne, va más allá de una simple unión física. Representa una unión total, donde dos personas se convierten en una en cuerpo, mente y espíritu. Es un vínculo que va más allá de lo físico y toca lo espiritual. Pero ¿por qué es esto tan significativo? Porque en la Biblia el matrimonio no es solo una institución social, es una creación divina. La unión sexual en este contexto es vista como un acto sagrado, un reflejo del amor y la fidelidad de Dios. No es algo meramente físico, sino una celebración de la unión y la comunión que Dios desea tener con nosotros. En otras palabras, el sexo dentro del matrimonio es una forma de experimentar y reflejar el amor divino. Este enfoque nos lleva a entender que el sexo, según la Biblia, es mucho más que un acto reproductivo o una fuente de placer. Es una manifestación de la conexión y la intimidad que Dios desea para nosotros, no solo con nuestro cónyuge, sino también con Él. En los textos sagrados vemos que esta unión es valorada y protegida, subrayando su importancia en el plan divino para la humanidad. El sexo en la Biblia tiene dos propósitos fundamentales: procreación y unión. En Génesis 1:28, Dios instruye a Adán y Eva a ser fructíferos y multiplicarse. Este mandato no solo establece la procreación como una parte esencial del plan divino para la humanidad, sino que también subraya la bendición que es tener hijos y llenar la tierra. Pero el sexo no es solo para tener hijos. Es también un regalo que fortalece el vínculo matrimonial. Este vínculo no es meramente físico, sino que tiene una dimensión emocional y espiritual. El libro de Proverbios, específicamente en 5:18-19, celebra la relación matrimonial y la intimidad que debe existir entre los esposos. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aquí se habla del placer y la satisfacción mutua, sugiriendo que el sexo es una parte integral del disfrute del matrimonio. No es solo un deber o una obligación, sino una fuente de alegría y conexión. Además, en el Cantar de los Cantares,
Vemos una celebración abierta y poética del amor erótico dentro del matrimonio. Este libro, a menudo considerado un himno al amor, muestra cómo el deseo y el placer sexual no solo son naturales, sino también buenos y dignos de ser expresados dentro de los límites del matrimonio. Esto desafía la noción de que el cristianismo ve el sexo como algo meramente funcional o puramente procreativo. El propósito del sexo en la Biblia es múltiple y profundo. Es un medio de procreación, sí, pero también es un vehículo para la unión emocional y espiritual. Es una forma de experimentar el amor de Dios de manera tangible, uniendo a dos personas en un lazo que refleja el compromiso y la fidelidad divina. Así, el sexo, cuando se experimenta en el contexto adecuado, es una bendición que enriquece la vida y la relación conyugal. La Biblia no solo celebra el sexo en el contexto adecuado, también advierte sobre los peligros de la inmoralidad sexual. Esta advertencia es clara y repetida en ambos testamentos. La inmoralidad sexual, que abarca cualquier actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, es vista como una desviación del plan de Dios. En 1 Corintios 6, 18, 20, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, recordando que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Esto significa que lo que hacemos con nuestros cuerpos importa a Dios, no solo por las consecuencias físicas, sino también por las espirituales. La historia de David y Betsabé es un claro ejemplo de cómo el deseo fuera del matrimonio puede llevar a consecuencias devastadoras. En 2 Samuel 11, David, un rey justo y amado por Dios, cae en adulterio con Betsabé. Este acto no solo lleva a la ruptura de su familia y al asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, sino que también desencadena una serie de tragedias en su reino. La Biblia no oculta las consecuencias del pecado, mostrando cómo incluso una persona conforme al corazón de Dios puede caer y cómo esas decisiones pueden tener repercusiones duraderas. Otro ejemplo es la historia de José y la esposa de Potifar en Génesis 39. José, a pesar de ser tentado, elige honrar a Dios y a su amo resistiendo los avances de la esposa de Potifar. Este acto de integridad le cuesta la libertad, pero lo coloca en el camino hacia su destino como líder en Egipto. Esta historia subraya la importancia de la fidelidad y la pureza sexual, mostrando que aunque la tentación es real, la obediencia a Dios es recompensada. Estas historias y enseñanzas bíblicas subrayan la seriedad con la que debemos tomar nuestras decisiones sexuales. La inmoralidad sexual no es solo una cuestión de romper reglas. Es un acto que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia nos llama a vivir de manera que honremos a Dios con nuestros cuerpos, protegiendo el don del sexo dentro del marco sagrado del matrimonio. Pero la Biblia no solo señala las fallas humanas, también ofrece un camino hacia el perdón y la redención. Jesús mostró compasión y misericordia a aquellos que cayeron en la inmoralidad sexual, como vemos en el Evangelio de Juan 8, 1, 11. Aquí encontramos la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley, debía ser apedreada, pero Jesús desafía a los acusadores diciendo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Esta declaración no solo defiende a la mujer, sino que también invita a la reflexión sobre el juicio y la misericordia. Jesús no la condena, sino que le ofrece una nueva oportunidad de vida, diciéndole: «Vete y no peques más». Este acto de gracia nos recuerda que, sin importar nuestros errores pasados, siempre hay un camino hacia el perdón y la renovación en Cristo. La historia de esta mujer no es única. El ministerio de Jesús está lleno de ejemplos de personas que encontraron redención y transformación.
independientemente de su pasado. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la restauración. En 1 Juan 1:9 se nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto incluye los pecados sexuales. El perdón de Dios no solo limpia nuestra culpa, sino que también nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, con un corazón y una mente renovados. Además, la comunidad de creyentes está llamada a ser un lugar de sanación y apoyo. En Gálatas 6:1-2 se nos anima a restaurar a aquellos que han caído con un espíritu de mansedumbre y amor. Esto subraya la importancia de la comunidad cristiana en el proceso de redención, ofreciendo apoyo y guía a aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Así, el mensaje de la Biblia sobre el sexo no es solo uno de advertencia, sino también de esperanza. Nos llama a vivir una vida de integridad sexual, pero también nos ofrece gracia y redención cuando fallamos. Es un recordatorio de que, a través de Cristo, siempre hay una oportunidad para la restauración y una vida nueva. En resumen, el sexo, dentro del matrimonio, es visto en la Biblia como una bendición y una expresión del amor y compromiso divino. No es solo un acto físico, sino una parte integral del plan de Dios para la humanidad. Efesios 5:31-33 nos ofrece una visión profunda y reveladora de cómo la relación matrimonial refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Este pasaje subraya la santidad del matrimonio y la unión sexual, comparándolos con la relación espiritual y amorosa entre Cristo y la Iglesia. Es un recordatorio de que el matrimonio es más que una institución social. Es una representación viva del amor de Dios. La unión sexual, en este contexto, se convierte en un acto de adoración y compromiso, una celebración de la fidelidad y el amor divino. Además, la Biblia reconoce el placer y la alegría que el sexo puede traer a una relación matrimonial. En el libro de Proverbios y el Cantar de los Cantares vemos una celebración abierta del amor y el deseo entre esposos, presentando una visión positiva y saludable de la sexualidad. Esto desafía las nociones de que el cristianismo ve el sexo de manera negativa o restrictiva. Al contrario, la Biblia promueve una visión del sexo que es gozosa, respetuosa y centrada en el amor mutuo. Finalmente, es importante entender que el llamado a la pureza sexual en la Biblia no es una carga, sino una invitación a vivir de acuerdo con el diseño de Dios, que es siempre para nuestro bien. Cuando seguimos este diseño, experimentamos no solo la bendición de relaciones sanas y satisfactorias, sino también una mayor comprensión y conexión con el amor de Dios. Por lo tanto, el mensaje final es claro: el sexo es un regalo sagrado, destinado a ser disfrutado dentro del contexto del matrimonio. Es una expresión del amor y compromiso divino. Y cuando se honra de acuerdo con el plan de Dios, trae bendición y alegría. Así que te invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a considerar cómo puedes aplicarlas en tu vida. Y recuerda, si te ha gustado este video, dale un like y suscríbete a Viaje Bíblico para más contenido que enriquezca tu fe y conocimiento de las Escrituras. Nos vemos en el próximo viaje.